Dios. Damos la bienvenida a nuestra hermana Griselda. ¿Cómo está, hermana? Dios le bendiga. Muy bien, hermanos, vamos a la palabra de Dios. Vamos a continuar con esta serie que comenzamos hablando de los tiempos finales. Ahora, pero para hablar de los tiempos finales tengo que dejar una base, un fundamento para entender en la soberanía de Dios sobre lo que es, para entender lo que es la semana 70, lo que nos enseña Daniel, porque es importante entender lo que nos dice Daniel, pero para lo que vamos a explicar el día de hoy nos va a ayudar para entender el propósito por el cual Dios en su soberana elección escogió a su pueblo. Y el título de esta enseñanza se llama Llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. Y los invito a abrir su Biblia en Romanos capítulo 9, versículo 25. Romanos 9, 25. ¿Estamos ahí? Dice la palabra, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la no amada, amada. Hoy hablaremos de una de las doctrinas esenciales en las Escrituras, de la elección soberana de Dios. Y entenderemos mucho de la escatología al entender el pasado de Israel. Y eso nos ayudará a entender el futuro de la iglesia y de Israel. Hoy leeremos mucho, o más bien yo voy a leer mucho, y con la gracia de Dios lo explicaremos. Hoy nos predicará el Espíritu Santo usando la pluma del apóstol Pablo, quien inspirado por el Espíritu Santo nos escribió esta carta. Y para entender el contexto de esto, bueno, tomando las reglas de la hermenéutica, vamos a ir a Romanos capítulo 9, versículo 1. Y dice así, verdad digo, aquí está hablando el apóstol Pablo, y recuerde que le está hablando a los cristianos, a la iglesia de Roma, donde, bueno, ahí estaba compuesta por judíos, pero también gentiles, lo que es la iglesia. Y obviamente que está dirigida para que nosotros también lo entendamos. Dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Aquí vemos cómo el apóstol Pablo sentía esa empatía por sus familiares, por su gente que habían los judíos, porque aquí está hablando en la carne, aquí está hablando, o sea, de su familia en la carne, que había, no sé, tal vez sobrinos, tal vez tíos, tal vez sus padres, qué sé yo, que rechazaban a Cristo, pero ellos por eso tienen ese sentir, y dice, tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Y es lo que todo cristiano debe de sentir, esa empatía por las almas que se están perdiendo. Versículo 4 dice que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Los israelitas, los judíos, tenían la adopción, tenían todo para haber sido salvos. Sin embargo, bueno, de hecho, unas escrituras, los salmos lo menciona Israel como hijo, o sea, que había sido adoptado. Y tenían el pacto de Dios, tenían las promesas. Versículos 5 y 6 dice así. Bueno, seguimos, dice, de quien son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor, me brinqué una página, perdón.
Dice, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Recuerde que tenía otro hijo llamado Ismael, pero también a través de Cetura, después de que falleció Sara, la esposa de Abraham, tuvo más hijos, tuvo como 5 hijos más. Entonces dice, versículo 8 dice, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues aún no había nacido ni había hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese no por las obras, sino por el que llama. Y se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia de quien yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Ahora, aquí en estos versículos, bueno, hay varias doctrinas, algunas denominaciones lo toman como la elección, de que, bueno, tú eres salvo porque Dios te escogió y no tienes ni siquiera que predicar porque Dios ya sabe los que van a ser salvos y no necesitas hacer nada. Sin embargo, la elección de Dios, la elección soberana de Dios no es por capricho, sino por su atributo de ser omnisapiente, o que tiene la presencia de Dios. En el libro en la carta del apóstol Pedro, primera de Pedro, versículo 2, menciona de que hemos sido escogidos, elegidos según la presencia de Dios. Este es el atributo de Dios, que es el previo conocimiento de todas las cosas. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Dios sabía, mencionando aquí porque menciona a Esaú y menciona a Jacob, y dice, bueno, ¿cómo es que escogió a uno y al otro todavía ni siquiera había hecho mal, Esaú, y fue aborrecido? Bueno, en la omnisapiencia de Dios, Dios ya sabía que Esaú iba a desobedecer a sus padres, se iba a casar con mujeres paganas, que que iba a menospreciar su primogenitura. Entonces, bueno, en esa elección fue cuando Dios dice, el mayor servirá al menor. Y así fue como fue basada su elección, no porque fuera caprichoso, no. Dios sabía que Esaú menospreciaría su primogenitura, como Israel también menospreció a su Mesías. La Escritura dice que a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Ahora, esto que estamos estudiando, Pablo les está explicando a los romanos por qué es que Dios ahora extendió la gracia hacia los gentiles, porque los suyos no le recibieron. Dice la Escritura, a lo suyo vino. ¿A qué vino? Él venía a salvar a su pueblo. ¿Cómo? Muriendo por su pueblo. Sin embargo, su pueblo lo rechazó. De hecho, fue quien lo crucificó. A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Más a todo aquel, aquí ya involucra ya a todo, tanto judíos como gentiles, más a todo aquel que ha creído, Dios le ha dado potestad de ser llamados hijos de Dios, ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de varón ni de voluntad de sangre, sino de Dios. Entonces, esta elección, Dios sabía, así como Israel menospreció a su Mesías, vemos que más adelante también Esaú, dice la Escritura, que lloró amargamente, lloró anhelando una bendición. Así también el pueblo de Israel sigue llorando por los errores cometidos. Sin embargo, aún no entienden porque no les ha sido revelado, porque su entendimiento sigue estando velado por su rebeldía. Ahorita lo vamos a explicar un poquito más. Sigue diciendo, dice aquí versículo 16, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Dios tuvo misericordia de Jacob, y no porque Jacob fuera mejor o fuera bueno, no, sabíamos de que él era usurpador, era un engañador. Sin embargo, Dios sabía que él
se iba a arrepentir. Dice, porque la Escritura dice a Faraón, por esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Ayer explicaba en la enseñanza de ayer de que, bueno, Dios permitió a Nabucodonosor, a Faraón, vamos a decir, que fuera un instrumento de parte de Dios, siendo el látigo que Dios iba a usar para someter a su pueblo de Israel. Eso no significa de que ellos eran inocentes. Ellos iban a pagar por las consecuencias de sus malos hechos también. Así también, versículo 18 dice, de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Recuerde esto, de que Dios nos dio a cada uno de nosotros el libre albedrío. En el libre albedrío, la Escritura nos enseña de que esa capacidad que Dios nos dio a todos los seres humanos es para que le amáramos voluntariamente, no para que hiciéramos lo que quisiéramos. No, por eso nos dio, porque Él no quería robots, Él no quería que lo amáramos a fuerzas, porque entonces no sería amor. Teníamos que decidir nosotros amarle, entonces amarle y obedecerle. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Dios no actuó en venganza con Faraón, sino en justicia. El Faraón había decidido enorgullecerse. Nadie lo obligó a matar los bebés. Así como Nabucodonosor, también nadie lo forzó para que él se jactara por las cosas que él había obtenido. Versículo 22 en adelante dice, ¿y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Dios fue paciente con Faraón, le advirtió varias veces, pero también con nosotros los gentiles. Todos los que no somos de Israel somos los gentiles. Mire lo que dice aquí en el versículo 23 y 24, ya nos va a involucrar a nosotros. Dice, y para que hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo los judíos, sino también de los gentiles. Mire que aquí nos está mostrando de la iniquidad, de la incredulidad de Israel, y que gracias a esa incredulidad ahora nos ha involucrado a nosotros. Porque si ellos lo hubieran recibido, la Escritura dice, Pablo menciona en 1 Corintios, si hubieran conocido al Rey de Gloria, jamás lo hubieran crucificado. Ellos anhelaban a su Mesías. Sin embargo, no lo vieron porque aún teniendo el conocimiento de la palabra de Dios, mire, por eso, de nada serviría que usted estudie, si no busca en oración la revelación de parte del Espíritu Santo. Porque si no, sería esto solamente un libro. Pero si buscamos la guía del Espíritu Santo, es quien nos revela. Si no, esto es un libro cualquiera. Lo que hace la diferencia es de que reconocemos y entendemos de que es inspirado por Dios, de que recibió el aliento de Dios, y eso trae vida. Y es a través del Espíritu Santo que nos hace entender, nos revela. Entonces aquí es donde está la diferencia, donde nosotros oramos al Señor para que nos revele y nos haga entender, porque el conocimiento, por ejemplo, el Señor Jesucristo les hablaba en parábolas a los judíos, pero cuando volteaba con los discípulos, a ustedes les es dado revelarles el reino de Dios. Y dice, ¿por qué a ellos les hablas en parábolas? Para que viendo no vean, para que oyendo no entiendan, se arrepientan y yo los convierta. Ahora, ¿qué significa esto? De que Jesús quería de que el conocimiento que ellos tenían, que tenía que bajar al corazón, porque con el corazón se cree para justicia,
porque ellos estaban saturados de promesas, tenían saturado su mente de conocimiento de lo que Dios había hecho. Ellos habían atestiguado de parte de Dios a través de los profetas. Entonces ellos sabían quién era el Dios de Abraham, sabían quiénes eran sus profetas. Sin embargo, ¿de qué se les servía eso si no se humillaban? Porque al no humillarnos, entonces eso es simplemente conocimiento y el conocimiento envanece. Ahora, cuando nosotros reconocemos quién es Él y quiénes somos nosotros, ese conocimiento nos hace más pequeños, más humildes. ¿Me explico, hermanos? Y eso es lo que va a hacer la diferencia. Y aquí ya nos involucra a nosotros, porque está diciendo que ellos lo despreciaron, lo menospreciaron. ¿Y ustedes? Y aquí es donde dice ya, ahora, gracias por la incredulidad de ellos, ahora ustedes son aceptos. Dice, ahora tomamos el versículo en el cual comenzamos, dice versículo 25, dice, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. Nosotros no éramos su pueblo, el pueblo era Israel. Dice, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. ¿Se acuerda cuando vino el Señor Jesucristo cansado del camino y estaba esa mujer samaritana y le dice, dame agua de beber? Comienza una conversación con ella y entonces le dice, nosotros venimos a este pozo porque lo hizo nuestro padre Jacob. Está diciendo la mujer, dice, ay mujer, si supieras quién te pide de beber. Si le dice, ella empieza a decirle de que ustedes dicen que se debe de adorar allá en Jerusalén y nosotros que aquí debe de ser. Dice, y Jesús le dice, la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad, porque no depende de un lugar geográfico, sino en espíritu y en verdad. Por eso Él busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Si dice verdaderos adoradores, significa que hay falsos adoradores. ¿Por qué? Porque pueden estar adorando lo que no saben. Por eso le dijo, ustedes adoran lo que no saben, le dijo a los samaritanos. Dice, no, nosotros sabemos que la salvación es a través del Mesías. Ahora, mira lo que dice. Versículo 27, también Isaías clamó tocante a Israel. Si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque no era la cantidad, hermanos, sino el remanente que se había arrepentido. Por eso mire lo que sigue diciendo, dice, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y en prontitud y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y como Gomorra seríamos semejantes. Cuando Dios está diciendo esto, bueno, también vamos a ver el versículo donde dice que Dios había reservado 7,000 hombres que no habían doblado sus rodillas a Baal. ¿Por qué? Porque Dios ha guardado un remanente. Dios, si vemos cómo comienza el Evangelio de Mateo, está narrando la cronología de la descendencia, de dónde venía el Señor Jesucristo. Y está dando testimonio de que Dios había guardado un linaje escogido para que viniera el Mesías. Ahora mire lo que dice. Ya en el versículo 30, dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia, han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. El encabezado aquí comienza con la incredulidad de Israel. Nosotros ni queríamos conocer al Dios de Abraham. Nosotros estábamos muy a gusto ya con Quetzalcóatl, allá con la Malinche, allá con lo que nos habían enseñado, aunque haya sido a golpes. Adórele, póstrese, y ahí entonces lo abrazamos, esa cultura, esa religión, y crecimos así, con esa cultura y con esa religión. Pero nosotros estábamos bien a gusto ahí con Juan Diego y su Tepeyac.
te digo esto con respeto, aunque se oiga sarcasmo, pero es con la intención de enfatizar de dónde nos sacó el Señor, porque nosotros no queríamos ser cristianos. Nosotros estábamos muy a gusto ahí con nuestra virgencita. Pero un día nos hablaron de la justicia de Dios y solo creímos, nos arrepentimos, lo confesamos como nuestro suficiente Salvador, nos convertimos y ahora vivimos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y eso hace la diferencia. Pero mire el versículo 30, dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Recuerden que los judíos, ellos decían, nosotros somos hijos de nuestro padre Abraham. Ellos se aseguraban o garantizaban la salvación o que eran hijos de Dios porque simplemente eran descendientes de Abraham. Y el Señor Jesucristo les dijo, si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Porque nos identificamos con lo que hemos aprendido de nuestros padres. Amén. Ahora, hemos estado hablando, Pablo nos está enseñando de que no es por la genética que somos hijos de Dios. No porque seas hijo de un pastor o hijo de un cristiano o una cristiana significa que ya se traspasaron los genes de la fe. No. Esto es algo independiente y muy personal. Dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia, o sea, no veníamos a la iglesia para que nos predicaran, dice, han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obra de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Ellos decían que eran salvos por las obras que hacían. Eso es todo lo que invita a cualquier religión del mundo. Haz obras para la salvación. Fe más las obras. Sin embargo, nosotros alcanzamos la salvación simplemente por creer, ¿cierto? A nadie se le dijo, ¿sabes qué? ¿Vas a ser salvo si haces una manda, haces una caminata o haces... No, simplemente creímos. Y porque creímos nos arrepentimos. No nos arrepentimos para creer, sino que porque creímos nos arrepentimos. Dice, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Aquí vuelve a hablar Pablo como judío, porque ya dijo que él venía de la descendencia de Benjamín, de la tribu de Benjamín. Y él dice, él quisiera y anhelaba que todo Israel fuera salvo. Sin embargo, le está diciendo a la iglesia, a los hermanos ahí en Roma, hermanos, ciertamente el anhelo, mi deseo en mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, significa no conforme al conocimiento de Dios. Por ejemplo, ellos son tan celosos de su religión de que, miren, ellos, por ejemplo, ya no hicieron a un lado las imágenes que adoraban a Baal, a Astarte, todo lo que hicieron es porque entendieron de la cautividad. Sin embargo, ahora su ídolo es su ley, la ley que ellos tienen, o a Moisés. Nosotros tenemos a Moisés como profeta, y es cierto, pero no entiende lo que dice Hebreos. Es cierto, Moisés hizo buen trabajo, pero como siervo. Pero como hijo, el hijo es mejor, porque él es el heredero. Él es el dueño de la casa, el otro es simplemente el siervo. Entiéndase Moisés. ¿Me explico? Ahora, lo que ellos, sin duda, ellos manifiestan un celo, haga de cuenta, un patriotismo, más que nada, porque se jactan de que nosotros somos descendientes de Abraham, como los escogidos del mundo, los mejores del mundo, y eso los llevó a enorgullecerse, a jactarse, no a humillarse,
Porque ellos tenían la ley. ¿Y sabe para qué era la ley? Para mostrar al mundo de que esperaran al Mesías. Porque desde el Antiguo Testamento, en el primer concilio de la iglesia, se dieron cuenta que la salvación también era para los gentiles. Pero ellos no lo habían entendido. Misericordia quiero y no sacrificio. Era por eso de que ellos, no, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer. Y no solamente querían cumplir la ley, sino ponían más ley. Por ejemplo, el lavarse las manos. Le daban un atributo de santificación. Cuando dice, ay, esta generación de labios para afuera me alaba, mas su corazón está lejos de mí, dice el Señor Jesucristo. Porque dice, ¿por qué invalidáis mi palabra por medio de sus tradiciones? Porque involucraban ya sus tradiciones y lo ponían como ley de parte de Dios. Y es cierto que había un celo en ellos, pero no conforme a ciencia, como dice, no conforme al conocimiento de la palabra de Dios. Porque, versículo 3, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Ellos dicen, haciendo a un lado a Dios. Ellos ignorando a Jesús, prefirieron a Barrabás, ¿se acuerda? Tenían conocimiento de la ley. Pero mire que aún teniendo a Cristo Jesús crucificado, no entendieron Isaías 53. No entendieron el Salmo 52. No entendieron Ezequiel cuando dijo, van a mirar al que traspasaron. Lo tenían ahí, se estaba cumpliendo la ley, se estaba cumpliendo la justicia de Dios, se estaba cumpliendo la misericordia de Dios, estaba cumpliendo la gracia de Dios y no lo vieron. ¿Por qué? Porque estaban cegados en su religión. El judaísmo pasó a ser una religión para ellos y no el medio de salvación. Porque la ley que tenían era para esperar al Mesías. Era el margen que Dios había puesto, a diferencia de los demás pueblos, de que ellos no debían de contaminarse, no deberían de casarse de otras naciones. Tenían sus leyes para ellos. Pero ellos, ignorando todo esto, establecieron la suya propia. Dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia. Dice Pablo en Romanos 1, dice, porque no le dieron gracias a Dios, ni le glorificaron, se envanecieron en sus razonamientos y su conocimiento fue entenebrecido. En vez de darle la gloria a Dios, le daban la gloria al hombre. Ahora, versículo 4 dice, porque el fin de la ley es Cristo para justicia de todo aquel que cree. ¿Se acuerda lo que enseñamos en la serie pasada, la justicia de Dios? Todos los temas que estuvimos compartiendo sobre lo que era la justicia de Dios, mire, por algo Dios me dio aquella serie. Ahora Dios nos está dando esta serie para lo que viene, hermanos. Por eso estamos aprendiendo de los tiempos finales. Dice, versículo 5, dice, porque la justicia es por fe, porque la justicia que es por fe dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo, o ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Dos requisitos. Creerlo, ¿dónde? ¿En la mente? No, por ahí ya lo tenían en la mente. Ellos necesitaban a Cristo Jesús en su corazón. Por eso cuando se les predicó el primer mensaje de salvación ahí el día de Pentecostés, Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo, porque ellos ya tenían al Padre, conocían del Espíritu Santo, les faltaba Cristo Jesús. Entonces a ellos sí, el bautismo era en el nombre de Jesús. Ahora, mire lo que dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, significa la resurrección. Porque ¿de qué serviría decir que sí, es el Hijo de Dios, pero que murió y ahí está sepultado? O su cuerpo se hizo polvo ahí en la tumba. No, Dios lo resucitó de entre los muertos.
Porque con el corazón se cree para justicia, pero con el corazón se confiesa para salvación. Mire esto, la gran diferencia. Cuando una persona se arrepiente, no tiene miedo de confesar su pecado, porque ya se arrepintió. Porque así como el hijo pródigo, cuando se dio cuenta de dónde estaba trabajando ahí con los cerdos, cómo había menospreciado a su padre, entiéndase, es una parábola, pero que está hablando simbólicamente del Padre, de Dios Padre. El hijo pródigo, mire, el hijo pródigo está representando a los gentiles. El hijo mayor está representando a los judíos. Ahorita se lo voy a enseñar. Es una parábola tan enriquecida que podemos sacar muchos ejemplos, pero el contexto no lo dice. Ahora, el hijo pródigo éramos nosotros que menospreciábamos a Dios. Por eso está diciendo, nosotros no buscábamos a Dios. ¿Cierto? No, para mí Dios no existe, Dios está muerto. No existe. Dame la herencia, a mí provéeme de lo que necesito, nada más. Yo necesito oxígeno, necesito luz para trabajar en el día, necesito que me bendigas, pero a mí no me interesa tu palabra, no me interesa tu herencia. Bueno, quiero los beneficios, pero no quiero el compromiso. ¿Me explico? De estar ahí trabajando. En cambio, los judíos, que representan al hermano mayor, estaban ahí todo el día trabajando, pero no conocía al Padre. Porque ¿de qué serviría estar bajo el mismo techo y no conocer a su Padre? Por eso le dijo, yo todo el tiempo he estado trabajando, papá, y a este que anduvo con rameras y le diste todo, y a mí no me has dado ni un cabrito para disfrutarlo con mis amigos. Y el padre le dice, mijo, pero todo era tuyo, no lo tomaste porque no quisiste. ¿Por qué? Porque cuando dice la escritura, dice ahí en Lucas, dice que a los dos les repartió su parte. Y como ser hermano mayor, el hijo mayor, se llevaba la porción del padre y nada más iba a dividir en tres. Habla de 2 hijos. Y la parte del padre le iba a corresponder al hijo mayor. El hijo menor agarró su parte y repartiéndolo a ambos, dice la escritura, se los dio. El otro se quedó ahí. El otro se fue a despilfarrar su vida. La vida loca. Éramos nosotros los gentiles. Pero los judíos que se habían quedado ahí en la casa del Padre, ahí estuvieron. Pero ¿de qué serviría? Dice, tú no lo agarraste porque no quisiste, era tuyo. Tenías la ley, tenías las promesas, tenías la escritura, tenías todo. No lo aprovechaste porque no quisiste. ¿Me estoy comunicando? Sí. Ahora, mire esto. Recuerde que el hijo pródigo cuando se dio cuenta, lo confesó su pecado. He pecado contra el cielo y contra la casa de mi padre. ¿Cierto? Ok. ¿Qué es lo que dice? Dice el versículo 30 del capítulo 9 dice que los que no andamos buscando a Dios, lo hemos alcanzado por la fe. El hijo pródigo ya había sido como quien dice, él se marchó voluntariamente y había perdido, vamos a decir que su primogénito, ya tenía su herencia. Estaba despilfarrando su vida como él quería. Sin embargo, cuando él se da cuenta, cuando el padre lo recibe, dice, hagamos fiesta porque mi hijo muerto era y ha revivido, ha nacido de nuevo. ¿Pero por qué? Porque él entendió, pero no solamente entendió, sino que confesó su pecado. Dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra la casa de mi padre. Dice, volveré a la casa y le pediré perdón y que me haga como uno de sus siervos. Pero el Padre, movido a misericordia, lo recibió. Así nos recibió a nosotros. ¿Me estoy explicando? Nos recibe a nosotros, ya a los gentiles. Entonces, los otros, ¿se acuerdan del hermano mayor? Yo estoy todo el tiempo trabajando. Se puso, ¿qué? Celoso. Es el celo de los judíos. Por eso dice, yo sé que tienen celo. Porque ustedes no cumplieron la ley. Ustedes no tuvieron que hacer nada y alcanzaron la salvación. ¿Ve qué tan sencillo es? ¿Sabe cuál es ayer mencionaba esto, ¿sabe cuál es el problema en el mundo? De que muchas veces los pastores, los predicadores presentamos a Jesús como que
recíbelo, pobrecito, mira que, acéptalo, no seas mala onda. No, arrepiéntete. Porque si no te arrepientes te vas a ir al infierno. No entiendes de la gracia. Y es lo que hoy vamos a seguir estudiando. Amén. Dice, versículo, bueno, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Fue lo que hizo el hijo pródigo. Se confesó delante del padre y el padre ni siquiera le dejó que terminara, sino que ándale pues, pásale. Mira cómo vienen, mira cómo... No. Él dijo, ven, hey, matemos el becerro, póngale calzado, vestido nuevo, anillo en su dedo y todo lo que les da. Dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es el Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. El invocar, ya hemos entendido de que el invocar no es como, ¿qué hay de nuevo? No, invocar es clamar. Es como un dolor profundo, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es lo que engendra la nueva naturaleza. Así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Aquí no era ignorancia por ejemplo, del pueblo de Israel, de que no conocieran a Dios. Ellos conocían a Dios. Por eso dice, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Esto lo dijo Isaías. ¿A quién se lo dijo? Al pueblo de Dios. Lo dice, así comienza Isaías 53. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y en quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Versículo 1 de Isaías 53. Entonces, en ellos no era ingenuidad. Ellos conocían quién era Dios. Sin embargo, aquí lo que ellos tenían era incredulidad. Lo que estudiamos la semana pasada. ¿Por qué no entraron a la tierra prometida los que salieron de Egipto? Por su incredulidad. Porque no creyeron que Dios los iba a llevar a la tierra prometida. Versículo 19 dice, también digo, ¿no han conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. Aquí está hablando lo que mencionaba hace un momento, para entender mejor esto, de que el hijo mayor del padre, el hermano mayor del hijo pródigo, él estaba celoso, enojado. Y si lo viéramos el día de hoy, los judíos están celosos de los cristianos. Recuerden que son dos entidades diferentes. Los judíos, Israel está enojado. Nosotros sí tenemos que hacer, no tenemos que comer carne de puerco, no los camarones, no nada de eso. Y estos que comen todo eso y reciben la salvación, no, pues no. Y se enojaron y están enojados porque no están contentos. Es lo mismo, mire, ¿se acuerda de la parábola? Mire, la vamos a leer rápidamente. En Mateo capítulo 20 nos habla de una parábola. Vamos a leerla rápidamente. Narra la parábola de los obreros son con igual salario. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo, id también vosotros a la viña,
y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez a la hora sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, se entiende que ya quedaba una sola hora para trabajar. Dice, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Aquí está hablando ya de nosotros, los gentiles. Entonces dice, le dijeron, porque nadie nos ha contratado, nadie nos ha predicado, pastor. Él les dijo, y también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo llamar a los obreros y pagarles el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario, porque fue el acuerdo. Entiéndase, el salario que nosotros recibimos de parte del amo iba a ser la salvación. ¿Qué tenías que hacer? Simplemente creer. Era todo. Entonces, mire lo que dice, un denario, dice, al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraron, se enojaron. ¿Quiénes fueron los primeros? ¿A quiénes se les dio la ley, la promesa? A los judíos, ¿cierto? A Israel. Y nosotros que no trabajamos, no caminamos el desierto, nosotros que no estuvimos ahí edificando las murallas de Jerusalén, nosotros nos ha dado la salvación. Entonces, mire lo que se dice. Y al recibir murmuraron contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, ¿no te hago agravio? ¿No conveniste conmigo en un denario? Dios les había prometido que la tierra prometida y que esperaran al Mesías. Jesús predicó el reino de Dios. Arrepentidos porque el reino de los cielos ha acercado, ¿cierto? A nosotros no nos prometió eso. ¿Sabes qué nos prometió? La salvación. El reino de Dios es para ellos. Hoy lo voy a explicar en estas enseñanzas. Ahora, dice, él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, ¿no te hago agravio? ¿No conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿Por qué? Porque Él es soberano. Él está mostrando gracia, misericordia. Él no está siendo injusto con el primero, ¿no? No. Así como el padre del hijo pródigo no fue injusto ni con el menor ni con el mayor. A los dos les repartió lo convenido. Así también Dios. Dios está prometiendo la salvación al que cree, sin las obras de la ley. Judíos como gentiles. Dice, toma lo que es tuyo y vete. Báñate. Porque quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán los postreros, y los postreros primero, porque muchos son llamados y más pocos escogidos. Entiéndase, ¿quién eran los primeros? Los judíos. Y los judíos ahora son los postreros. Y los postreros ahora somos los primeros, somos las primicias. Amén. Okay, regresamos a la historia, a Romanos. ¿En qué nos quedamos? ¿En cuál? Hoy estoy ya en el 11, ¿no? ¿Dónde voy? Perdón, estoy en versículo 21. Dice, 10:20 dice, e Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifestaré a los que no preguntaban por mí. Entiéndase nosotros, los gentiles. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. ¿Cómo eran los judíos? Rebeldes. Ahora,
Israel no pudo decir de Dios que, Israel no puede decir que Dios fue paciente, que les envió profetas. Dios les habló de muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, y después les envió a su Hijo, como dice Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2, lo que estudiamos la semana pasada, pero no le creyeron. Capítulo 11, versículo 1. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Mira, aquí si usted entiende esto, mire, vamos a entender más de lo que viene, la soberanía de Dios. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no ha desechado a Israel, simplemente los dejó en la banca, porque Jesús vino a morir por ellos. Pero como ellos no le recibieron, los puso en la banca. Aquí espérenme. Mire, Dios había decidido salvar al mundo, pero dice, no, no me crees. Entonces aquí espérese. Dios los pudo haber desechado, ¿cierto? A Israel, acaben con Israel, ya. Manda otro Nabucodonosor con Faraón, el anticristo, y acaba con ellos, ya. Estoy harto de ustedes. Pero Dios es misericordioso y es paciente. Los pone en espera. Hold. Ahí, deténgase. Y ahora llama a la iglesia. Y aquí ya son dos entidades diferentes. ¿Sí? Okay. En el libro de Daniel vamos a estudiar las semanas 70, las 70 semanas, donde dice que la oración es para Israel. Por eso siga las enseñanzas. Versículo 2 y 3 dice, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿A quién? A Israel, a través de Abraham. Dice, ¿no sabéis que dice Elías la escritura, cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme? Versículo 4 dice, pero ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Mire, de todo Jerusalén que estaba ahí, ¿cuántos creyeron? Primero estaban sus discípulos, ¿cierto? Los 12 discípulos, más otros discípulos que seguían a Jesús. Los 12 discípulos eran los que estaban apuntando para ser los apóstoles, que fueran enviados, los encargados de la iglesia. Pero había más discípulos, estudiantes. Pero recuerde que en el aposento alto había como 120. Son de los que está hablando, dice, porque Dios se guardó un remanente. De miles de personas de Israel, se guardó un remanente. Dice, no temer manada pequeña. De toda la iglesia, por eso también menciona. Es otro ejemplo donde Jesús menciona, dice, cuando regrese el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Porque pone el ejemplo de Noé. Porque así como estaba inundado, no solamente iba a ser inundada la tierra por agua, estaba inundado de pecado. ¿Cuántos se salvaron? 8 personas. ¿Usted cree que va a ser una gran multitud la que se va a salvar el día que venga el Señor? No, porque por eso pone el ejemplo. Porque la venida del Hijo, así será como en los días de Noé. Se casaban, se daban en casamiento, ¿cómo vivían? Ahora, sigamos adelante. Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra, y no solo por su maldad, sino porque no había 10 justos. ¿Se acuerda? Que si hubiera habido 10 justos, Dios hubiera perdonado a todo Sodoma y Gomorra. Pero ¿se acuerda que Abraham estaba negociando y fueran 40, y fueran 30, y fueran 20, y fueran 10? ¿Por qué no puso, si fuera uno solamente? Porque dice que había un hombre justo, Lot. Porque dijo, no, a lo mejor dudaba de Lot también. Bueno, Dios no destruyó a Sodoma y a Gomorra solamente por su maldad, sino porque no había 10 justos. Pero en Israel, Dios se reservó 7,000 hombres justos que no fueron idólatras
Y Dios ha guardado un remanente de Israel escogidos por gracia, como Pedro, Pablo, todos porque así es como comenzó la iglesia. ¿A través de quién? De los judíos. De los judíos viene la salvación también. Bueno, hablando de los que fueron los primeros que creyeron. No por obras, no por la ley, sino por gracia, sino porque creyeron por fe. Versículo 7 en adelante. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Mire, nosotros que no andamos buscando a Dios, Dios nos encontró a nosotros, porque nosotros éramos los perdidos. Amén. Ahora sigue diciendo, dice, como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos que no ven y oídos que no oigan, hasta el día de hoy. ¿Quiénes son? Los judíos. Están enojados, y porque están enojados, porque están celosos, porque no creyeron a Jesús, entonces siguen teniendo un velo, no pueden entender Isaías 53. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropiezo y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agobiarles la espalda para siempre. Los judíos no le creyeron a su Mesías. Y si no le creyeron a Jesús, ¿cómo podían entender a Dios sin la revelación del Espíritu Santo, quien los convencería de pecado, de justicia y de juicio? De pecado porque cuanto no creen en mí, estaba diciendo el Señor Jesús en el Evangelio de Juan. De justicia por cuanto voy al Padre, porque Él era quien iba a satisfacer la justicia de Dios. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Este es el pecado imperdonable para el mundo, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y no es de hablar mal del Espíritu Santo, sino la blasfemia contra el Espíritu Santo es no haber creído en Cristo, porque ¿cómo puede venir el Espíritu Santo? Si creemos en Jesús. Amén. Versículo 11. Dijo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarlos a hacerlo. Mire, por la incredulidad de los judíos, gloria a Dios, aleluya. Porque si no, no estuviéramos aquí. Dios hubiera terminado ya con todo. Porque nada más iba a salvarlos a ellos. Dice, y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles. Mire que aquí ya nos confronta Pablo a nosotros. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacerles salvos a alguno de ellos. Aquí nos habla la iglesia para que no nos jactemos ni nos burlemos de los judíos. Al contrario, orar por la paz de Israel, es lo que dice la Escritura. Ahora, yo he enseñado de que la paz de Israel no significa de que deje de haber guerras. Israel siempre va a tener guerra, siempre. Así ha sido y así seguirá siendo. De hecho, así terminará. ¿Cómo va a terminar? Bueno, la guerra de Armagedón es lo que vamos a estudiar, que ya es después, al terminar lo que va a terminar la tribulación, la gran tribulación, porque va a venir el Señor Jesucristo y con llama de fuego acabará y todos los elementos serán fundidos. Okay. Vamos a estudiar todo eso también. Ahora, versículo 15 dice, porque sin la exclusión de la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Y si las primicias son santas, mire que aquí ya nos llama a nosotros las primicias y somos santos, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si alguna de las ramas fueron desgajados y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas.
Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Recuerde de que nosotros éramos silvestres, Él es la vid. Y dice, ustedes son los pámpanos. Nosotros fuimos injertados en la vid y estamos alimentándonos de la savia. ¿Qué es la savia? La palabra, es Cristo quien trae vida, porque separados de Él nada podemos hacer. Si te apartas de la iglesia, nada puedes hacer. Hay un momento en el que puedes estar de desobediente. Eso hasta Dios lo entiende. Pero cuando caes en la apostasía, ya, vas a ser echado a leña. Dice, va a ser juntada esa leña y va a ser quemada. Ahí sí ya, y eras rama antes. Por eso vas a ser leña. Sigue diciendo, no te jactes, versículo 19 dice, pues las ramas dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Mire que el que se enorgullece será avergonzado. El que se humilla será enaltecido. Dice, mira pues. Aquí ese mira pues es como pon mucha atención. Déjeme leer un comentario que tengo aquí. Cuando menciona aquí, dice versículo 20, bien, por su incredulidad fueron desgajados, pero tú por la fe estás en pie, no te ensoberbezcas sino teme. No te jactes, iglesia, recuerda que tú no has hecho nada para ganarte la salvación, el favor de Dios. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Es como el dueño de una franquicia. Imagínense que es imposible que nosotros vayamos por los recursos, porque es imposible ver a la selección de Estados Unidos que cobra millones y millones, supongamos, ¿no? Un equipo, tu equipo favorito, pero resulta de que el dueño dice, ¿saben qué? Uy, estoy de buenas, voy a dejar entrar a los primeros 1000 personas que entren gratis y se sienten en los balcones, donde ellos quieran sentarse. Eso es gracia. Y Dios ha extendido un tiempo de gracia para el mundo, porque la ira sigue contra el mundo. Pero Dios envió a su Hijo para morir por nosotros, y el que simplemente es creer. Y si creemos, estamos entrando en la dispensación de la gracia. Pero un día se va a terminar esa gracia y ya nadie va a entrar a la gracia. Va a haber gente que va a ser salva, pero va a ser por la gran tribulación, y ahí sí va a ser terrible. Y ahí denme tiempo de explicarlo. Amén. Sigue diciendo, déjeme, versículo 21, lo que dice, porque. ¿Usted cree que ese porque está además de ahí? Dice, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira, pues, la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente con los que cayeron. Pero la bondad para contigo, si permaneces. ¿Sí qué? Si permaneces. ¿Cómo usted lo está? Yo lo entiendo como una condición. Ok, ya creíste, ya eres salvo, ya eres cristiano, ya participas pero ¿de qué dice? Si permaneces. Significa que si no permanezco, por eso está la parábola de la vid. Dice, separados de mí nada puedes hacer. Tenemos que seguirnos alimentando para dar más fruto. Una ovita no es suficiente. Que yo le digo buenos días a todos en la mañana, no es suficiente. Que tú saludes gloria a Dios, aleluya, eso no es suficiente. Dios te va a podar para que des más fruto. ¿Cuál es el fruto? Amor, paz, gozo, benignidad, mansedumbre, templanza, fe. Dice, si permaneces en esa bondad, en esa salvación. ¿Se acuerda de la enseñanza pasada? Que si nos deslizamos, ¿cómo descuidaremos una salvación tan grande? Habla de no apostatar, dice, pues de otra manera tú también serás cortado. ¿Cómo lo entiende? ¿Quién le está diciendo?
Dios a través de la pluma del apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia de Roma, si permaneces, ¿Dios te quita la salvación? No, pero te está dando la oportunidad de que por eso él dice, estar velando, estar guardando. Si te sales, ¿cómo te defiendo? Ya estabas en la gracia, ya estabas ahí a punto de ver el espectáculo de fútbol, para entender el ejemplo que puse. Estabas, ay no, yo no quiero esto, y te vas. Tenías las palomitas, tenías el refresco, tenías el hot dog ahí con todo lo que querías. Ay no, yo no quiero esto, ya voy por los tacos. Y ya te fuiste a los tacos. Y despreciaste todo que era gratis. ¿Amén? Okay. Sigamos adelante, dice. Y si aún ellos, si permanecieren en incredulidad, y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados. Entiéndase de que mientras está el tiempo de la gracia, pueden entrar a la gracia. Los judíos. Hay judíos que siguen convirtiéndose a Cristo a este tiempo. Dice, repito, y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo, en el pueblo de Dios? Ahora, mire con mucha atención esto. Versículo 25 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Lo primero que Dios quiere es de que no ignoremos, quiere que entendamos. Y es un misterio aún para muchos, perdón por lo que voy a decir, aún para muchas iglesias, aún para muchos pastores, aún para muchos hermanos, porque sigue siendo un misterio, algo que está oculto. Pero ¿quién nos lo revela? El Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo nos va a dar una revelación. Por eso dice, porque no quiero, hermanos, está hablando Pablo, no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que no te... Yo es que yo soy hijo de Dios, que cálmate. No, tranquilo. Dice, que han acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Aquí está el secreto. Se tiene que cumplir, mire, nosotros somos la iglesia, ¿cierto? Somos el cuerpo de Cristo. Y se está completando el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo, Cristo está allá, pero nosotros somos la novia. Y cuando sea matrimonio seremos uno solo. ¿Me explico? Obviamente, como el matrimonio, llegamos a ser uno solo, ¿sí? Entonces, la novia se está completando. Puede ser de que ya lo único que le falta es la última unita ahí de abajo. Pueden ser miles, pueden ser 1,000,000, qué sé yo. ¿Amén? ¿Me estoy explicando? Entonces, se está completando. Pero aquí, mire lo que dice. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel, a los judíos, endurecimiento en parte, es cierto. Hasta, ¿cómo entiende ese hasta? Ese hasta es cuando la iglesia se complete. Jesús va a regresar, por eso nadie sabe la hora, ni sabe en qué lugar, en qué momento, dice, no sabe, dice, porque es hasta que se complete, y el que está llevando la cuenta es Dios. Él es el que va a decir, ya está completa la novia, vayan por la novia, y se va a oír la trompeta, ahí viene el novio, va a ser el arrebatamiento. Y después de que es el arrebatamiento, ahora sí se entiende ese hasta que se complete el número de los escogidos, el número de la iglesia. Entonces ahora sí van a creer. ¿Por qué? Porque van a creer a través de la predicación porque Dios les va a revelar, les va a correr el velo, ya no va a estar la gracia. Mire, las 70 semanas bueno, lo tengo que enseñar y se me está yendo el tiempo, pero las 70 semanas Dios le da la promesa al pueblo de Israel que 70 semanas iba a ser para que reinara ya el Mesías, más bien para que se terminara todo.
Pero en las 70 semanas están divididas en 3 facetas. Primero, en 2 semanas, que entiéndase son 49 años, porque una semana es de 7 días y cada día son 7. Cada día está hablando, son 7, son 49 años. Lo voy a explicar ya con la enseñanza. Pero después de ahí van a entrar 62 semanas. De las 62 semanas que se cumple el día que Jesús dijo consumado es. Ahí, 2 semanas más 62 son 69. Sigue faltando una. ¿Dónde está, pastor? Son los 7 días de la tribulación. Los 7 años de la tribulación. Lo voy a explicar. Le estoy adelantando esto porque quiero que entienda de que la iglesia es la que está jugando el partido ahorita. Israel está en la banca. Pero hasta que diga ya, Dios diga ya, terminaste tú, digámonos, ahora sí va a entrar Israel. ¿Ya entendió? Entonces se va a cumplir las 70 semanas. Y en las 70 semanas ahí ya va a hablar milenio y todo lo que... Y gloria a Dios, aleluya. Ahora, mire lo que sigue diciendo aquí. Y luego todo Israel será salvo. ¿Ya ve? Para que no nos hartemos. Nosotros estamos cumpliendo un tiempo. Estamos cumpliendo una etapa. La etapa de la gracia, la dispensación de la gracia. Pero ya cuando ya la gracia se termine, la plenitud de la gracia, el Espíritu Santo nos va a llevar. Bueno, entiéndase, el Señor manda por nosotros, está en las nubes, lo que enseñé la semana pasada. Entonces, se va la gracia. Entonces, ahora sí, se va a manifestar el anticristo, el falso profeta. Y faltan los 7 años, que es la última semana. ¿Ya? Ok. Dice, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob a la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que, en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros. ¿Por qué? Porque están celosos. ¿Por qué? Porque no están contentos. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. ¿Por quién? Por Abraham, Jacob, Isaac y Jacob. Amén. Los patriarcas. Ahora dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Dios no les ha quitado la promesa de la salvación. Pues como vosotros también en otro tiempo eras desobedientes. ¿Cómo dice también? Porque ellos eran desobedientes. ¿Y nosotros cómo éramos? Desobedientes. El hermano del hijo pródigo estaba en desobediencia. Porque aunque estaba en la casa, ¿de qué serviría trabajar en desobediencia? Hay muchos que están trabajando en su empresa, aquí trabajando, y el patrón allá en Cancún y yo aquí trabajando. Eso no es... Dice la Escritura que trabajemos como para el Señor, ¿cierto? Agradecidos con Dios. Pero gloria a Dios que el patrón esté allá y que no me dé aquí que estoy comiendo gordito. Dice, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia, entiéndase gracia, por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes, que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Mire, el hijo pródigo, el hermano del hijo pródigo dice que no entró a la fiesta, al banquete, ¿cierto? Pero su historia no ha terminado. Si se fija, y no dijo, y a fin, el fin, y todos fueron felices, menos el hermano del hijo pródigo. No ha terminado su historia. Por eso Dios nos está revelando este misterio para entender, para orar por ellos. Porque el pleito que tiene Israel, dice, para que orar por la paz de Israel, es que Israel tiene un pleito con Dios y Dios tiene un pleito con Israel. Siguen siendo protegidos, siguen siendo amados, pero la única manera que van a tener paz es cuando se reconcilien con Dios a través de Jesucristo. ¿Cómo es que alcanzamos nosotros la unión con Dios? Por la fe tenemos paz para con Dios, por la fe en Jesucristo. Romanos 5:1. Ya no tenemos pleito. La iglesia, pero ellos están en pleito.
¿Cómo es que van a alcanzar la paz, la unidad? A través de Cristo, porque es por la fe, la justicia de Dios. ¿Me explica, hermanos? Ahora, esto, hermanos, es un misterio. Y mire cómo termina Pablo diciendo esto. Cuando Pablo está escribiendo, haga de cuenta que les está predicando. Yo estoy emocionado así como Pablo, yo también. De tal manera que termina diciendo esto, dice: oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. A Pablo le dijo: wow, Dios no desechó a Israel. Dios mostró el amor a Israel a través de los gentiles. Dios mostró su amor hacia los gentiles a través de la desobediencia de Israel. Por eso dice: wow. Y yo digo: wow. Amén. ¿Lo está entendiendo? Terminamos, dice: oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Y mire cómo lo marca, con signos de admiración. Y Pablo está enfatizando, yo creo hasta para él fue una revelación, estaba siendo inspirado. Él lo entendía, pero cuando lo escribió, por eso lo escribió así, con ese énfasis. Dice: porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Y la iglesia dice: amén. Gracias a Dios. Con esto vamos a despedir a nuestros hermanos, y que Dios les guarde y Dios les bendiga. Esperen las próximas enseñanzas. Dios les bendiga, hermanos.